Hola a todos. Siguientemente vamos a estar hablando del mantenimiento de la composición racial de vacas y toros. Como primer paso de esto quiero mostrarles una tabla de razas en la que los administradores del sistema tienen acceso. Pero esto es para un mayor entendimiento de la importancia que tiene mantener las composiciones raciales de los animales cargado de una forma completa y correcta. Esta es una tabla que ya viene precargada en la base de datos con todas las codificaciones internacionales de las razas, de una gran cantidad de razas bovinas conocidas y reconocidas en el mundo. Cada raza tiene algunos parámetros biológicos promedios comunes a esa raza conocidos, ya sea por bibliografía conocida, por estudios sobre la raza, etc. De este listado de razas, el sistema lo clasifica de nuevo en 4 grupos principales. 5. Taurina, cebuina, sería adaptada a los medios tropicales y subtropicales en este caso. Generalmente son conocidas algunas taurinas adaptadas, razas sintéticas o compuestas, que son derivados o resultados del cruzamiento de más de una raza, y razas bubalinas. Todas las razas que no sean sintéticas, en este caso bubalinas, el sistema no está controlando ninguna tampoco porque no se usa actualmente. Pero todas las razas bovinas que no sean sintéticas, o sea que sean taurinas, cebuinas o consideradas adaptadas, poseen esta información biológica estándar que les estoy comentando, ya que las sintéticas, al formarse las sintéticas a partir de estas razas bases, razas 100% puras, por decirlo así, o que tan solo tienen esa composición racial, cuando se forman o cuando se cruzan, estos parámetros biológicos para esa raza sintética son considerados de una forma ponderada por la proporción de genes que tiene cada raza base. Y les explico un poco mejor esto. Acá, por ejemplo, tenemos una raza adaptada, como la caracú, que se sabe que tiene 287 días el periodo medio de gestación. Otra raza, charolés, que es una taurina, sabemos que es una taurina continental, que también tiene es conocido que tiene 287 días de gestación. En este caso, cualquier cruzamiento entre el caracú y el charolés va a dar prácticamente 287 porque los parámetros biológicos son iguales. Es decir, un media sangre caracú charolés va a dar 287 días porque el promedio entre los dos hace 287 días. Pero vamos a otro ejemplo en donde podemos tener quianina, que es taurina, y que es conocido que tiene un periodo de gestación un poco más largo, 10 días más, 297. Con otra
raza taurina que se llama Devon, por ejemplo, que está ahí seguidamente, y su día medio de gestación sería 283. Entonces, por dar un ejemplo, a grosso modo, un media sangre chanina Devon sería 50% de chanina, o sea, 50% de 297. Voy a hacer el cálculo acá. Sería 148.5 días. Y 50% de Devon, que sería 50% de 283. Queda 141.5 días. 141.5 más el 50% de 297, que es 148.5, da el promedio entre 290 y 283, o la mediana sería que es 290 días. Por lo tanto, un animal 50% chanina y 50% Devon, o con 50% Devon, va a tener un periodo de gestación aproximado de 290 días, y ese es el periodo medio de gestación que usa el sistema para proyectar los días probables de parto de esa vaca media chenina, media Devon. Cuando yo les di un ejemplo de una vaca media, pero las vacas pueden ser 3/4, 5/8, 3/8, 1/4, etc. Entonces ya depende de qué proporción de genes ese sintético o esa vaca cruza tenga de cada raza base, para poder calcular su día medio de gestación de la forma en que ejemplifiqué anteriormente. Muy bien, una vez conocido este asunto de los días medios de gestación por raza, vamos entonces a las vacas activas, por ejemplo, que tenemos en el sistema. ¿En qué momento se usa el día medio de gestación? En la planilla de vacas activas y en todas las planillas de listado que ustedes visualizan, tanto de toros, vacas y productos, hay un campo o una columna que describe la composición racial de cada animal. En este caso, acá en la primera línea hay una vaca Nelore. En la séptima línea hay una vaca 50% Nelore, 50% Fleckvieh, que sería una media. Y tenemos también otro campo, otra columna, que es la de los días medios de gestación de esa vaca en particular, calculado de la forma que les mostré anteriormente. Entonces ven que ustedes que Nelore, por ejemplo, tiene 294, y la media Nelore con Fleckvieh tiene 290. ¿Por qué? Porque es un promedio entre el día medio de gestación de Nelore con el día medio de gestación de Simmental o Fleckvieh. De esa manera, cuando se carga la composición racial de una vaca, por ejemplo, automáticamente ya se calcula el día medio de gestación de ese determinado animal. Entonces, este valor de día medio de gestación es muy importante cuando en la fase de eventos, o en los eventos en la fase de nacimiento, estamos cargando
estamos preparando la planilla para cargar el nacimiento. Ustedes saben que acá voy a situarme, por ejemplo, en reproducción. Elijo una zafra, P18, y ya están todos los servicios cargados. Inclusive acá veo que ya hay algunas vacas preñadas, otras vacías, o sea, ya está cargada también la palpación o el diagnóstico de gestación. Entonces, condición para pasar a la siguiente fase de nacimiento es que las vacas estén cargadas, o sea, que los servicios de las vacas estén cargadas y sus resultados de diagnóstico de gestación. Muy bien, vamos a la fase de nacimiento. Acá me pregunta si yo deseo actualizar. Para ver si hay algo cargado en nacimiento le doy no. El sistema no va a hacer nada en ese momento. Y veo que no hay, todavía no se cargó o no se trajo las vacas preñadas de reproducción P18, porque estamos trabajando con la zafra P18. No se trajeron todavía a la fase de nacimientos. Vuelvo a clicar sobre nacimientos, acá es nacimientos, P18, y ahora sí le doy actualizar sí. ¿Qué está haciendo el sistema en ese momento? Está buscando todas las vacas servidas y preñadas de esa misma zafra y la está pasando para la fase de nacimiento. En el momento que pasa a la fase de nacimiento, calcula las fechas probables de parto, inicio y fecha probable final para cada servicio. Acá me dice que incluyó 172 animales, 172 vacas que encontró preñada en la reproducción P18 y ahora lo pasó a nacimiento P18. Le doy OK y acá tengo dos columnas de fecha probable de inicio y fecha probable final. En el momento que hizo ese procesamiento, yo no recibí ningún aviso de alerta. ¿Qué significa eso? Que tanto toros tanto vacas como toros no tenían nada extraño ni tampoco tenían ningún error en la carga de composición racial. O sea, estaban correctamente cargados todos no faltaba información de composición racial. Mejor dicho, si alguna vaca preñada de la reproducción de esta zafra tenía los datos incompletos, por ejemplo, de su composición racial, entonces en este momento me iba a avisar el sistema y me iba a decir, sale un mensaje que dice problema con composición racial de tal vaca. En ese momento ustedes tienen que anotar la vaca, porque quiere decir que hay que ir a revisar su composición racial y hacer alguna corrección si es que hace falta, porque eso indica de que está siendo mal calculado la fecha probable de inicio y fecha probable final de parto, porque los días medio de gestación fueron mal calculados porque la composición racial de la vaca tenía algún problema. Pero en este caso me trajo todas las vacas y el sistema ya está preparado para cargar la aparición de esas vacas o el nacimiento, que vamos a mostrar en otro video la carga específica de nacimiento. El objetivo era simplemente mostrar acá la importancia que tiene de tener bien cargado las composiciones raciales de los animales, en el caso de las vacas, para que calcule bien su fecha probable de parto inicial y fecha probable de parto final. Acá lo que se muestra es, si una vaca tuvo varios servicios, se muestra todo el periodo de cuándo a cuándo puede nacer de los diferentes servicios, ya todo junto. Internamente el sistema maneja la fecha probable inicio y final para cada servicio, con el objetivo después de determinar la paternidad del ternero que estamos cargando. Volvemos a nuestra
tabla de vacas activas, otra forma de saber, para no esperar hasta el momento en que el sistema recién avise y tengamos que salir y revisar las vacas, es ya mantener siempre en el sistema con una rutina, con cierta frecuencia. Sobre todo esa frecuencia puede estar determinada cada vez que ustedes van a cargar un nacimiento, antes de entrar y mirar si está todo bien cargado la composición racial de las vacas. En este caso, ¿cómo se verifica eso? En la planilla o en el listado de vacas activas, ordenamos por composición racial, clicando sobre la palabra composición racial, sobre el nombre de la columna composición racial. Entonces va a ordenar con criterio ascendente-descendente, y vemos que está prácticamente todo el campo está lleno. Acá a veces aparecen ya vacas sin composiciones raciales. Entonces ya entramos a ver cuál es el problema con esa vaca. Para cerciorarse mejor aún, entonces siempre les sugiero también ordenar por días medios de gestación. Como yo sé que es un periodo de gestación cargado normalmente o biológicamente aceptable, las razas que se consideran con periodos más cortos de gestación son alrededor de 275 días, los periodos más cortos considerables. O sea, ustedes al ordenar por los días medios de gestación, cualquier valor que esté por debajo de 275 debe llamarles la atención. Entonces ese sería un criterio para verificar. ¿Por qué? Porque la vaca acá puede tener en composición racial algún dato, puede presentar algún dato en composición racial, y mirando tan solo composición racial no nos va a llamar la atención. En cambio, los días medios de gestación, si son menores, por ejemplo, a 275, quiere decir que hay algún problema o en la composición racial, en la carga de composición racial, en el proceso que calculó su composición racial, hubo algún problema que fue mal calculado o está incompleto. Entonces, fue mal calculado el día medio de gestación. Cualquier día medio de gestación menor a 100 o inclusive entre 100 y 200 tiene que llamarle la atención. En este caso el menor es 287, el mayor es 295, todo dentro de un padrón, un estándar aceptable, vamos a decir, biológicamente. De manera que cuando encontramos una vaca que está es dudosa su composición racial, entonces abrimos la ficha y corregimos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los casos comunes en que puede ocurrir eso? Una ternera que nació dentro del sistema, pero que fue producto de robo. ¿Qué quiere decir producto de robo? Padre desconocido. Pero se cargó su nacimiento. Al cargar el nacimiento, el sistema calculó, o sea, no pudo calcular la composición racial de esa ternera, pero ella está en el sistema. Entonces, pasó el tiempo y por un motivo esa ternera obviamente fue evaluada todo, pero no tuvo sus resultados de DEPS porque no tenía su composición racial. Pero sin embargo, por algún motivo pudo haber sido seleccionada después como vaca o para vientre. En ese caso, vamos a suponer, o a veces ocurre eso cuando se meten hembras como rebaño de buena fe, por ejemplo, para generación base. Entonces de repente pudieron haber sido solamente problemas de papeles que con padres indeterminados y que se quedaron como generales hasta el momento en que se los registró como buena fe. Y está en el sistema. Se lo configuró como adulta
y entró como vaca, pero con su composición racial incompleta. Entonces, en esos casos de repente se presentan entre vacas activas, así, vacas con problema de esa, que si no corrigen la composición racial, no va a poder ser nunca bien calculado su día medio de gestación y por ende siempre va a estar dando fuera de rango en el momento de cargar su nacimiento. No sé si encuentro algún caso acá en vacas inactivas, voy a entrar para ver si encuentro algún caso de carga dudosa o mala carga de composición racial. Acá. Acá hay una vaca 280, hasta de menor 285 días de gestación como es la inferior y es aceptable todavía. Pero acá hay una vaca de 147 días medio de gestación nomás, eso es imposible. Y veo que su composición racial está bien cargada. No sé qué pudo haber sido, qué pudo haber pasado en la carga de esa vaca en algún momento. Entonces yo tengo que entrar a abrir, suponiendo de que estas son vacas activas o es una vaca que se va a servir y se va a cargar su parto. Abro la ficha de esta vaca, verifico en razas si está todo bien cargado y aparentemente no, pero por algún motivo seguro en aquel momento no había calculado bien su día medio de gestación y le doy de nuevo el comando cálculo. ¿Qué quiere decir cálculo? Va a agarrar la raza del padre, la raza de la madre y va a volver a recalcular la raza de la vaca. Le doy cálculo, me pregunta si desea recalcular, ok. Apareció otra vez en el LOR 100% y fíjense, era la vaca 3383, que es esta de 147 días medios. Le doy guardar. ¿Sí? 3383. Y acá ya me calculó bien. Tengo 294 días medio de gestación. Bueno, eso es lo que puede de repente estar ocurriendo y es importante siempre antes del proceso de actualizar la fase de nacimiento, cerciorarse de que todas las vacas estén correctamente cargadas su composición racial y sus días medio de gestación. Y la de los toros también es importante siempre verificar. Claro, el día medio de gestación de los toros no son utilizados, obviamente, porque no se calcula nada de fecha probable de parto ni nada de los toros, pero sí da para visualizar si están bien, si la composición racial de los toros están bien cargados. ¿Y por qué es importante cargar o que estén bien cargadas las composiciones raciales de los toros? Porque esa composición racial se usa para calcular con la composición racial de la vaca, para calcular la composición racial del ternero. Entonces, si un toro tiene composición racial incompleta, obviamente va a estar mal calculada la composición racial del ternero. Entonces, hay muchos casos en donde justamente el toro no tiene composición racial, la vaca tiene y cayó dentro del rango en ese servicio, le dio como padre a ese toro y en el momento de calcular incluye solamente la mitad de la composición racial de la vaca. Y ahí es donde comienzan a aparecer las inconsistencias de composición racial por falta de información de la de los toros. Entonces, ahí también fue mal calculado el día medio de gestación del ternero al nacer. Ese día medio de gestación simplemente se calcula para cada animal cuando es calculado su composición racial, solamente que sabemos que se usa posteriormente en las vacas activas para el cálculo de fecha probable de parto. Bueno, lo que tenía para mostrarles con respecto a composición racial y el mantenimiento o la importancia de mantener bien siempre esto, prácticamente es eso.
Hasta la próxima.